Y Noruega es el primer país en aprobar la minería submarina. Pareciera que ahí hay minerales clave para la transición energética. Queremos saber cuál es el impacto, qué tan avanzado está este tipo de minería. Y para eso saludamos a Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin. Sergio, gracias por el contacto con Minería 360. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en Minería 360. Muchísimas gracias por acompañarnos, por este tema que es tan novedoso y que al comienzo de este año generó noticia por esta aprobación que hace Noruega. Pero en primer lugar, ¿qué es la minería submarina? La minería submarina es la extracción de minerales que están en los fondos del mar, ya sea en el mar territorial o en las aguas internacionales. Son nódulos, costas de manganeso, nódulos polimetálicos que contienen minerales en alto grado, en altas leyes, y que son los mismos minerales que existen en tierra. Son el cobre, son el cobalto, son el manganeso, son el níquel, son tierras raras, en fin. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan necesarios son los minerales que están en el fondo marino con toda la demanda que hay de minerales que son críticos justamente para la transición energética? A ver, yo lo pondría, Karina, en un contexto esto. ¿A quién le interesa y a quién puede complicar o perjudicar esta extracción? A quién le interesa son principalmente las grandes potencias consumidoras de minerales críticos. Críticos en el sentido de que hay potencialmente mayor demanda que oferta. Y a quién le interesa son a China, Estados Unidos, a Europa Occidental en general, a los grandes consumidores. Pero son minerales que a los países de producción terrestre como Chile nos van a competir en cuanto a que va a haber mayor oferta y por lo tanto los precios nos van a afectar. Y la segunda afectación es la afectación a la biodiversidad marina. Por lo tanto, la posición de Chile en el Organismo Internacional de Fondos Marinos, que funciona en Jamaica, que es un organismo que viene de la Convención del Mar, en que yo estuve representando al país en 5 asambleas. La posición de Chile es decir, mire, aquí tratemos este tema con equidad. Con equidad en el sentido de que se le exija ambientalmente las mismas normas que a la minería terrestre, porque la biodiversidad marina hay que respetarla, con el objeto de que no haya un desequilibrio en favor de normas ambientalmente más relajadas para los competidores de la producción minera terrestre de Chile y de otros países mineros terrestres, como Perú, por ejemplo, en favor de los explotadores de minería submarina. Ahora, ¿qué hizo Noruega? Para tu pregunta. Noruega lo que hizo es autorizar la explotación de minerales en sus aguas territoriales, en lo que tienen obviamente soberanía para resolver las normas que ellos estimen. Pero este organismo internacional, que es donde está la gran cantidad de minerales en los fondos marinos, que son muy abundantes, tiene competencias para regular, contratar, fiscalizar y recaudar recursos en los minerales que están en aguas internacionales, que es un patrimonio común de la humanidad, no de determinado país costero u otro, sino que es patrimonio común de la humanidad. Y es ahí donde se está dando la gran batalla entre los países que quieren aumentar la oferta y los países que queremos protegernos de que no haya una competencia desleal, relajando normas ambientales cuando la minería terrestre le exigen con tanta dureza y con mucha razón, ¿no?, la protección ambiental. Ese es el fondo de la batalla. Ahora, ¿existe alguna estudio o algún análisis o alguna proyección o algo que nos indique que la minería submarina pueda tener un impacto en los ecosistemas que viven ahí? Sí, es decir, el mismo hecho de que haya una maquinaria invasiva hacia las profundidades del mar, hasta tocar, por supuesto, el lecho marino, ya implica una afectación ambiental, de todas maneras. Porque además el polvo que pueden levantar estas bombas succionadoras o estas máquinas que arrastran, ¿no es cierto?, bajo el fondo marino su maquinaria para poder absorber los minerales, generan, por supuesto, impacto en polvo, con la diferencia de que las corrientes marinas
no hay mucha forma de medir hasta dónde puede llegar esa afectación, ¿no es cierto?, ambiental a la biodiversidad marina. De manera que las exigencias están en proceso en la Autoridad Internacional de Fondos Marinos de poder efectivamente normarse cuáles son las formas que van a proteger ambientalmente la biodiversidad marina. Pero no existe ni la capacidad en la Autoridad de Fondos Marinos, en este organismo, para poder normar correctamente, porque se desconoce muchísimo cómo proteger el medio ambiente marino, ni menos la capacidad de fiscalizar después las operaciones cuando se hagan una realidad. Esos Ahora, son entonces, todos argumentos que hemos dado para exigir que mientras no haya una certeza absoluta de la afectación a la biodiversidad marina, no puede haber producción en minería submarina. Ahora, entiendo que esto también queda en la autonomía de los países. Noruega se adelanta en esto, ¿cierto? Toma una decisión que fue ampliamente también discutida y que tiene en alerta a muchas personas que tienen que ver con el mundo de la minería, pero también con el mundo ambiental y a todos juntos también. Entonces, ellos lo hacen sobre el espacio en el cual ellos tienen soberanía y por lo tanto hay cierto ecosistema marino que por las aguas que pertenecen a cada uno de los países va a quedar en definitiva en las manos de cada país. ¿Cómo ves tú la decisión que toma Noruega? Y te lo pregunto además porque se habla mucho que los minerales críticos que están ahí son para la transición energética, lo que es una necesaria urgencia por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, ¿no será, voy a usar alguna frase muy, muy coloquial, ¿no será el remedio a veces peor que la enfermedad? Bueno, es posible, eso es lo que no se sabe. Mm. Por eso mismo nosotros estamos exigiendo la certeza de la no afectación ambiental. Y fíjate que llega a tal grado el interés, el impulso por producir esto en aguas internacionales, porque ahí están las grandes cantidades, ¿eh? No en las aguas territoriales, están en las aguas internacionales. Lo de Ah. Noruega puede aumentar algo la producción, pero no va a afectar demasiado. En las aguas internacionales nos preocupa porque ahí están las grandes existencias de minerales críticos en nódulos que por lo demás tienen leyes muy altas. Pueden haber leyes de cobre entre el 1 y el 7%, cuando aquí en Chile estamos explotando minas antiguas del 0,35% de ley. Imagínate el impacto que puede provocar eso en la oferta. Entonces, cuando uno dice, sí, cada país es dueño de hacer lo que quiera con su soberanía, eso es cierto hasta un cierto nivel, no totalmente. Porque en general la normativa internacional va a exigir una minería verde y por lo tanto va a castigar probablemente aquella minería terrestre o submarina que no se produzca en condiciones de protección ambiental y de inclusión social. De manera que eso de alguna manera lo que está haciendo Noruega es un verdadero plan piloto. Plan piloto de si efectivamente va a haber afectación ambiental o no la va a haber y si efectivamente el mercado va a aceptar o no comprar los productos que vengan con una afectación ambiental submarina potente. Ese plan piloto lo vamos a estar observando con mucha detención. Imagino además que la tecnología para poder llegar hasta el fondo del mar es distinta. Estamos acostumbrados a obtener minerales desde otro lugar que no sea el fondo marino y eso me imagino que también es un desafío y es un costo distinto. Por lo tanto, ¿pudiera ser o no rentable la minería submarina? Los costos son muy relativos, igual que en la minería terrestre, es muy relativo. Depende de la concentración de minerales, de cuánto y qué tipo de mineral tiene cada nódulo o cada costra, ¿cierto?, polimetálica, porque hay mucha variación. La mayoría es manganeso. Ahí Sudáfrica está muy asustado porque Sudáfrica produce más del 50% del manganeso mundial y la gran cantidad que hay en la minería submarina es manganeso. Pero también el cobre nos puede afectar. Ahora, fíjate que ha llegado a tanto el impulso, el interés y las inequidades por impulsar esto con la minería terrestre, que no solo quieren hacerlo sin tener certeza de no afectación ambiental, sino que están proponiendo que las utilidades que generan estas compañías, el impuesto a la utilidad lo pague en el país de la bandera, o sea, en el país del buque, y no en el país al que pertenecemos todos, en el patrimonio común de la humanidad. A mí me dijo el secretario general Michael Loge en una asamblea cuando le pregunté quién paga el impuesto a la renta, ¿dónde? En el país de la bandera, me contestó. Y yo le dije, ¿por qué?
¿Por qué no puede haber doble tributación? Bueno, le dije, mire, cuando hay doble tributación, los países se ponen de acuerdo y siempre en el convenio de doble tributación la renta se paga en el país donde se genera la riqueza. Y el país donde se genera la riqueza es su responsabilidad, señor Lodge, porque usted es el jefe del patrimonio común de la humanidad en las aguas internacionales. Así que suscriba convenio y que la renta la paguen aquí. Segunda inequidad. ¿Dónde paga la minería terrestre? En el país donde se produce, en Chile, en Perú, en fin. Segunda inequidad. Estaba proponiendo el MIT un royalty del 2%. Yo pido información al Grupo Internacional de Estudio del Cobre y me dicen que en esa misma asamblea, por teléfono, y me dicen el royalty promedio de la minería terrestre es 5%. Y ellos estaban proponiendo un 2%. Tercera inequidad. Vamos adelante sin protección ambiental total. Cuarta inequidad. Vamos suscribiendo contratos con los 31 que tienen contratos de exploración. Y hay otra más, que es bastante más complicada también. Otra inequidad más. Es decir, mire, aquí suscribamos los contratos nomás rápidamente antes del código de minería, que lo están trabajando todavía, porque la humanidad necesita más minerales. Sí, claro, necesita más minerales, pero también necesita proteger el medio ambiente. Claro. Esas cosas son las que nos irritaron en las asambleas y poder defender la posición de Chile para que sigamos teniendo buenos precios de nuestros minerales. Sergio, la última pregunta y con mirada de futuro. ¿Qué expectativa tienes tú respecto a la minería submarina con todos estos antecedentes que tú nos acabas de plantear, con la mirada puesta en el foco ambiental y lo que nos urge cuidar ciertos lugares, porque finalmente hemos, ¿cierto?, los humanos y las personas llegado a otros y destruido muchos de los ecosistemas, por lo tanto urge cuidar mucho de ellos? Segundo, porque hay una mirada que tiene que ver con la transición energética, que es clave, donde necesitamos minerales. Y por otro lado, donde también hay ciertas economías que tienen que ver con determinados países. Ya nos hablabas de un país determinado que está atento viendo qué pasa. Nosotros mismos también como grandes productores de cobre. Por lo tanto, con mirada de futuro, ¿cómo esperas tú que se desarrolle o no la minería submarina? Yo creo que finalmente se va a desarrollar, ¿no? Pero vamos a estar con un ojo puesto en las condiciones en que se va a desarrollar. Porque el beneficio efectivamente de disponer de mejores o mayores minerales críticos para la transformación energética puede ser un beneficio a lo mejor inferior a la afectación ambiental, dado que la vida marina es la reserva ecológica que tiene la humanidad. Así de grave es. Entonces hay que ver el equilibrio entre un beneficio y otro beneficio, y un perjuicio y otro perjuicio. Por lo tanto, nosotros estamos con misión desde la perspectiva de Chile de defender los intereses de la minería chilena, que no tiene posibilidades en un muy largo tiempo de poder explotar minerales submarinos. Más bien podemos ampliar la explotación de minerales terrestres y eso nos interesa defender. Y te voy a decir otra inequidad más que me estaba acordando. Estaban proponiendo asegurarles el 18% de rentabilidad sobre la inversión anualmente a aquellos quienes se atrevan a realizar minería submarina, con lo cual en 5 años recuperan la inversión. Esto es un negocio, le plantea la Asamblea. ¿Quién le asegura a la minería terrestre rentabilidad? Nadie. Por lo tanto, es otra inequidad en el comercio y en la competencia internacional que no estamos dispuestos a aceptar. Bien, pues sabemos que es una discusión abierta, sabemos que Noruega abrió además, ¿cierto?, empujó también a ponernos en alerta y estar muy atentos a lo que allí ocurre. Así que muchísimas gracias por ponernos en antecedente de todos los ingredientes que hay que sumar en torno a la discusión sobre la minería submarina. Muchísimas gracias por este contacto con Minería 360.